Lucas 17, 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El título de esta enseñanza, de este sermón de la tarde: ¿te ha salvado tu fe? ¿Te ha salvado confiar en algo? Qué interesante pregunta. Pero ¿quién la puede responder? Alguien que sabe que ha sido salvado la puede responder. Alguien que ha creído en algo puede responderla. Por ejemplo, si estás a punto de hundirte en un barco, pensemos en eso. Y tú puedes ver que frente a ti hay un bote que te puede salvar. Tú decides, o te quedas para morir, o te abalanzas sobre este bote salvavidas para vivir. Es sencillo entender esto. Si tú no sabes que vas a morir, entonces, ¿para qué ser salvado? Es un pensamiento lógico. Para yo entender que soy salvado, necesito saber que estoy por morir. O podemos pensar también en alguien que se le detecta alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad de muerte. Y la salvación puede ser tal vez algún medicamento o algo que lo pueda salvar. ¿Qué tiene que hacer? Conseguirlo. Y si lo consigue, puede tener una oportunidad de vida. Pero es interesante que para que esa persona pueda buscar un medicamento que lo salve, tiene que saber que va a morir de algo. O si no, no hubiera la necesidad. ¿Por qué pensamos en esto? Porque lo que vamos a relatar a continuación habla acerca de esto. Las palabras que hemos leído del versículo 19 es la forma como el Señor Jesús termina un diálogo que tiene con alguien que había sido leproso, un samaritano. Y es al final, precisamente, cuando el mismo Señor Jesús le dice a este hombre: levántate porque tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Entonces vamos a revisar esto, mis hermanos y amigos, en esta noche. Quiero que vaya conmigo, por favor, al versículo 11 de Lucas 17. Vamos a partir desde ahí. Vamos a partir desde ahí. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que, según el relato del versículo 11, está yendo Jesús a Jerusalén. Sabemos que al final de su ministerio el Señor tenía que dirigirse a Jerusalén porque era necesario que vaya a Jerusalén, precisamente donde él iba a ser recibido y luego condenado en una cruz. Pero yendo a Jerusalén, dice el versículo 11, Jesús pasa entre Samaria y Galilea. Son dos lugares que están poblados por gentiles. Ellos, los gentiles, los samaritanos, los galileos, ellos tenían realmente, más que todos los samaritanos, tenían su propia forma de acercarse a Dios. Ustedes recordarán en algún momento el Evangelio de Juan habla de cuando el Señor conversa con una samaritana. Y acuérdense que la samaritana se sorprende porque dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no nos llevamos para nada. Pero ahora tenemos a Jesús yendo para Jerusalén y pasando por Samaria y Galilea. Y dice el versículo 12 que al entrar a una aldea, al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y versículo 13 dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No hay lugar que el Señor visita sin un propósito. Aquí no hay cosas casuales. Cada vez que el Señor se movía para un lugar era porque tenía un propósito. Y aquí tenemos a 10 leprosos, y usted y yo, que conocemos esta historia, sabemos que entre los 10 leprosos había un samaritano. ¿Podrá decirnos algo esto, que el Señor tenga que pasar por este poblado? No dice el nombre del poblado exactamente. Tenga que pasar por ahí para salvar a un solo hombre. ¿Qué nos enseña eso?
¿No nos enseña eso la misericordia de Dios? Como cuando Él también habla de aquel buen pastor que deja a las 99 ovejas que no necesitan cuidado para buscar a la perdida, a la extraviada, y la lleva cargada sobre sus hombros. Bueno, aquí tenemos al Señor pasando por este poblado, no de una manera casual, porque hay propósitos, en Dios hay propósitos, y va a salvar a un solo hombre, a un samaritano, yendo a Jerusalén a cumplir la profecía con respecto a su calvario, pasa por Samaria para salvar a una sola alma. Así es nuestro Salvador. Es difícil buscar que nos atienda una alta autoridad de esta tierra, pero quiero que sepas que el Salvador siempre está dispuesto. El Salvador, el Hijo de Dios, siempre está dispuesto para escuchar tu clamor y tu necesidad. Había ahí 10 leprosos, y quiero que veas en estos leprosos cómo ellos estaban conscientes de su necesidad. El versículo 12, una vez más, dice que había 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, o sea, gritaron. ¿Y qué gritaban? Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros, gritando ellos a lo lejos. ¿Por qué? Puede ser que hoy la lepra no sea significativa, pero en este tiempo la lepra era muy significativa. Puedes tú tal vez informarte más en la manera como la lepra se diagnosticaba en Israel. Sí, en Levítico 13 todo el capítulo habla de cómo el sacerdote tenía que ver a la persona infectada y examinarla y ver si la mancha avanzaba o no avanzaba, crecía o no crecía, si aparecía en la piel, si aparecía en la cabeza, si aparecía en otra parte del cuerpo, si era de un color blanco, si era de un color rojizo, si se hundía o no hundía la piel. Todo eso está en Levítico 13 y habla de la forma como los sacerdotes examinaban a los leprosos. Y si ellos veían que esa mancha o esa lepra era seria, los mandaban primero a cuarentena, ¿no? 7 días de cuarentena, y luego los revisaban de nuevo. Pero llegaba un momento cuando la lepra avanzaba. La lepra era una infección en la piel, era una infección de la piel, y cuando a veces la lepra los llenaba completamente, o sea, toda la persona estaba contagiada. Toda la persona estaba contagiada. Dice ahí precisamente en Levítico capítulo 13, voy a leer solo 2 versículos, el 45 y 46, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y pregonará con voz: inmundo, inmundo soy. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, y allí será su morada. ¿Puedes ver eso? Cuando el sacerdote veía que la lepra contaminaba a toda la persona, esa persona tenía que mostrar de alguna forma que era impura, que era impura. Se rasgaba la ropa, se rapaba la cabeza, su cabello, y se cubría. Y no solo eso, sino que también se aislaba. Tenía que aislarse, tenía que despedirse de papá, mamá, hermanos, esposa, tíos, hijos. Se aislaba, se marginaba, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando la gente pasaba, ellos ¿qué tenían que decir? Somos impuros, somos impuros, somos inmundos, somos inmundos. No se acerquen, somos inmundos, estamos contaminados, somos inmundos. Yo sé que eso no parecería algo que pueda impactar nuestro corazón, pero era una triste situación. Triste, muy triste situación. Las personas contagiadas completamente iban perdiendo sus miembros más externos, ¿no? Como las orejas. Se les podrían, literalmente se podrían, y se iban cayendo muchas veces. Y por eso ellos tenían que estar cubiertos y decir: somos impuros, somos inmundos.
La lepra no solo tenía una connotación física, sino que también tenía un énfasis espiritual. Porque el judío consideraba no solamente el aislamiento social, sino también espiritual, ya que las personas creían que los enfermos de este mal sufrían un terrible castigo enviado por Dios. De ahí que el sacerdote los examine. El sacerdote, mira que no era un doctor, era el sacerdote que los examinaba y les decía al final si eran puros o eran impuros, si eran inmundos o realmente podían ellos estar con las personas, con todos los demás. La lepra o la enfermedad de la piel fue considerada una enfermedad pecado, por decirlo de una manera, enfermedad pecado, donde el culpable quedaba manchado, contaminado en un estado de impureza, no solo física, sino también espiritual. Y eso es más fuerte porque los leprosos veían de alguna forma una contaminación también de su alma por su pecado. Y esto habla muy bien de la condición espiritual que tienen todos los hombres, antes de venir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que el hombre no ve su condición. El hombre no ve su pecado. El hombre no se ve enfermo. Las personas de hoy no se ven enfermas. Las personas de hoy pueden dedicarse a muchos deportes y muchas actividades físicas, pero no se ven enfermas. ¿Por qué verse enfermas? En un sentido espiritual, el hombre, como el leproso, los leprosos que están aquí, el hombre está contaminado por su pecado. Pero es importante ver que estos 10 leprosos conocen su condición, conocen su necesidad. Y por eso cuando ven al gran maestro pasar, comienzan a gritar: gran maestro, ten misericordia de nosotros, perdónanos. Somos inmundos, perdónanos. Y comienzan a gritar para que el Señor los escuche. Y el solo hecho de gritar muestra la necesidad del corazón que necesita la gracia de Cristo. Si el hombre no ve su pecado, ¿por qué entonces el clamor? Si el hombre no ve su condición caída, fuera de Dios, en pecado, rumbo a la condenación, directo a la condenación del infierno, entonces, ¿para qué voy a clamar? Es lo que les decía en un principio. Si yo me estoy hundiendo en un barco, en medio del mar, y me estoy ahogando, entonces, si yo no estoy claro en esa condición, ¿por qué entonces voy a buscar un bote salvavidas? Pero aquí vemos que estos hombres conocían su condición. ¿Y quién no va a clamar así? ¿Quién no va a levantar la voz a pedir misericordia? ¿Quién no va a levantar la voz para pedir perdón delante de Dios? Eso es lo que hacen estos leprosos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban conscientes de su situación. Podrás recordar ahí en el pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 37, cuando el apóstol Pedro también habla de las multitudes, y todos esos que escucharon en Hechos 2 se dan cuenta de que habían matado a su Señor y Mesías. ¿Y ellos qué dicen? ¿Y ahora qué haremos, varones? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos en pecado delante de Dios porque hemos procurado la muerte del Salvador. Ese pasaje de Hechos 2. Ustedes, le dice Pedro, ustedes mataron a su Señor y Mesías. ¿Cómo puede ser posible que el Salvador del mundo venga a su pueblo y su pueblo lo ignore y lo rechace y lo lleve a la cruz? O podemos recordar también al carcelero de Filipos, cuando en un momento quiere quitarse la vida porque piensa que los presos de la cárcel escaparon, y Pablo le dice: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí dentro. Ese hombre, ese carcelero, va a los pies del apóstol Pablo y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque ese hombre vio su condición de pecado, de muerte espiritual. Si tú no ves tu condición de muerte espiritual, ¿cuál es el sentido de venir a escuchar al Salvador? ¿Cuál es el sentido de venir a escuchar en una iglesia la palabra de Dios?
Si no hay esa condición de pecado en tu vida, déjame decirte que lo que vives es una preciosa religiosidad, nada más que una tradición de hombres y una liturgia vacía que no va a salvarte para nada. Si tú no ves tu condición de pecado, no podrás acercarte al Señor como Salvador. Es necesario ver esa condición de muerte. Y está bien tipificada en estos 10 hombres. Ellos levantaron la voz, ellos clamaron. Y para que haya un clamor, debe haber un evidente conocimiento de muerte espiritual. Ahora, de los 10, sabemos que hay un samaritano. Y quiero centrar mi atención en el samaritano. Mira el versículo 14. Cuando él los vio, el Señor vio a los 10, ¿no? Él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. A ver, en base a lo que hemos dicho, ellos gritan de lejos, son conscientes de su estado pecaminoso, son conscientes, de lejos: sálvanos, Señor, somos inmundos, ten misericordia. Miren que ellos dicen: ten misericordia, apiádate de nosotros. Y de lejos, cuando el Señor los vio, les dijo: vayan a mostrarse donde el sacerdote. No les prescribió el Señor alguna medicina, no los mandó a lavarse, no los tocó, no se acercó a tocarlos, no ordenó a la enfermedad, no. Lepra, fuera, no dijo nada de eso. ¿Qué hace el Señor? Vayan a presentarse donde el sacerdote. ¿Para qué tenían que presentarse donde el sacerdote? Recordamos Levítico 13, lo que les comentaba. Era el sacerdote el que hacía como una especie de doctor, ¿no? Los examinaba, pero el sacerdote no podía salvarlos. ¿Qué hacía el sacerdote? O les decía: cuarentena, eres inmundo. O les decía: eres puro, no tienes nada, tranquilo. Era el sacerdote que hacía eso. El Señor los manda: vayan al sacerdote. Es interesante que los 10 no se pusieron ahí a conversar, ¿no? ¿Y para qué vamos al sacerdote? Si el sacerdote ya nos dijo que estamos inmundos. ¿Para qué vamos a ir donde el sacerdote si el sacerdote ya nos dijo que éramos inmundos y por eso estamos viviendo fuera? Por eso hemos dejado nuestras familias, por eso hemos dejado las personas que amamos, por eso estamos viviendo aquí, expatriados, excluidos de la comunidad. Ninguno de ellos dijo eso. Ninguno, no vemos en la Escritura que cuestionaron al Señor. Hicieron algo que es importantísimo para la vida espiritual del ser humano. ¿Sabes qué es? Obedecer. Una humilde obediencia. Es eso, una humilde obediencia. Es que la obediencia humilde al Señor va a estar siempre en ataque contra el orgullo del ser humano. Siempre. El ser humano es orgulloso. El hombre en su naturaleza es orgulloso. Puede ser que el orgullo esté bien guardadito, pero está ahí. Porque es el orgullo lo que lo hace cuestionar a Dios. Puede ser que el hombre en algún momento de su vida mira al Creador, pero después le reclame: oh, y yo hice esto por ti, y fui a la iglesia por ti, hice esto y esto, pero al final no veo tu respuesta. No existes, o no me respondes, o no eres real. Orgullo, jactancia, arrogancia. ¿Cómo puede ser que el vaso de barro le diga al alfarero: ¿por qué me haces así? No puede ser que el hombre, siendo criatura, le diga al Creador lo que tiene que hacer. El hombre está sujeto a una humilde obediencia. Si no hay una humilde obediencia en tu vida, entonces no podrás acercarte al Salvador para disfrutar de sus verdaderos beneficios. No podrás hacerlo. Tendrás que despojarte del orgullo. Tendrás que despojarte de la jactancia, de la altivez. Aquí vemos entonces una respuesta en obediencia humilde. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos?
Ellos fueron. Vamos a presentarnos al sacerdote. Y resulta que mientras iban, mira esto, puedes ver esto tú, mientras iban de camino al sacerdote, pasó algo extraordinario. Yo me imagino, ¿no?, entre los 10, yendo para allá, ¿no?, y codos vendados, y que con la lepra aquí que se le veían las manos, y de un momento a otro, y el otro mirando, ¿qué pasó contigo? Esto es maravilloso, no tenemos nada. Pero déjame decirte que el pasaje dice, solamente uno, eran 10, ¿sí o no? Uno regresó. Solo uno dijo, soy salvo. Ahora puedo estar con mi familia, ahora puedo estar con mi esposa, con mis hijos. Ahora puedo estar en la sociedad, ahora puedo empezar de nuevo, ahora puedo trabajar, ahora puedo hacer este negocio. Y gracias al Señor, tengo que ver a Jesús, tengo que agradecerle, tengo que glorificar su nombre. Tal vez los otros 9 no pensaron eso. Ellos pensaron, perfecto, una nueva vida, empezamos de nuevo. ¿No te suena eso muchas veces a las personas que a veces son salvadas de la muerte? A veces pasan situaciones difíciles, van a la cárcel, los persiguen, están a punto de morirse, se levantan. ¿Y tú crees que se levantan para buscar al Creador de los cielos y la tierra que les ha extendido la vida? No, se levantan para seguir viviendo en sus pecados. Tenemos aquí a 9 que vieron su sanidad y se fueron tranquilamente a las cosas de su vida diaria, a seguir sus negocios, a seguir sus empresas. Pero aquí, uno solo de los 10 se siente agradecido de corazón. Y dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice, escucha esto, porque es tan claro el mensaje. Se regresó, volvió. Fue a buscar al maestro, volvió, pero mira, glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Ya no soy inmundo, ya no tengo lepra, gloria a Dios. Y iba gritando, glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque se sentía agradecido en su corazón. Volvió, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no solo hace eso, aquí está prácticamente la evidencia de su salvación, la salvación de su alma. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice aquí que era un samaritano. ¿Qué quiere decir esto de postrarse? Que lo adora Jesús. Postración aquí es adoración. Este hombre está adorando al Señor. ¿Y a quién solo se puede adorar si no es a Dios? Te pregunto. ¿A quién podemos adorar si no es solamente a Dios? Tenemos un samaritano despreciado por los judíos, pero aquí tenemos a un hombre que ahora está adorando al Dios al cielo, que está adorando al Salvador porque se siente agradecido con todo su corazón. ¿No nos dice eso algo a nosotros? ¿Cómo es tu adoración al Señor? Te pregunto. ¿Es rutinaria, es vacía, es fofa, es vana? Ya estás viendo la hora en que termine tal vez la adoración que podemos dar al Señor cuando nos reunimos. Si tú no adoras al Salvador postrado en humillación, no estás consciente de tu condición caída y pecaminosa. Pero si estás consciente, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Sino gratitud, agradecimiento, gozo, adoración, humillación, postración. Eso es lo que vemos aquí, que son precisamente las evidencias de alguien que ha sido convertido. Hay humillación, adoración, rindió adoración a Cristo. Mira el versículo 17. Jesús respondiendo dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No es que el Señor no sabía dónde estaban. Él sabía dónde estaban. Pero Él hace esta pregunta precisamente para que nosotros, hoy que estamos examinando la Escritura, nos exhorte y nos diga algo así como esto. Cuidado, tú vas a ser
de aquellos que no regresan a adorar al Señor como Salvador. Cuidado, que no seas de aquellos que no regresan a darle señorío a Cristo. Se parecen a los 9 leprosos. Recibieron algo excepcional que los salvó, pero no regresaron a buscar al Creador de los cielos y la tierra. Aquí tenemos entonces a un samaritano despreciado por los judíos. Los judíos no querían ni conversar con los samaritanos. Y el Señor les dice, y solo regresa este. Y encima samaritano. Finalmente, la declaración pública que hace el Salvador. Levántate, hijo, levántate. Anda. Muestra lo que has recibido. Muestra la bondad inmensa del Señor. Tu fe te ha salvado. Y esto no es una obra humana, porque detrás de todo esto está precisamente, tú ves a Dios soberanamente haciendo cada situación y cada obra para favorecer a los que Él llama para salvación. Cuidado, vas a sacar pecho y vas a decir, oh, mi fe me ha salvado. No, la fe es un don de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios. Eso lo sabemos nosotros, pero es necesario que el Señor deje aquí esta declaración. La fe, ¿cuál es esa fe? El hecho de que este hombre no solo recibió un favor grande en su vida, sino que regresó para mostrar su adoración y gratitud eterna al Dios del cielo, que son las evidencias de un alma que se ha convertido al Dios de la Biblia. Agradecido en su corazón, y por eso el Señor, tu fe te ha salvado. Aquí está este hombre reconciliado con Dios, y el Señor hace esta declaración de un verdadero pecador que se ha arrepentido. Te hago una vez más la pregunta que dice en un principio, ¿te ha salvado tu fe? ¿Te ha salvado tu fe? ¿Crees en el Salvador? ¿Crees en el Señor? ¿Crees en el Dios Todopoderoso? ¿Confías en Él? ¿Te ha salvado tu fe? ¿Estás consciente de tu estado de muerte espiritual? Porque si estás consciente de tu pecado y tu muerte espiritual, entonces corramos al Salvador. Pero si no estás consciente de que eres un pecador, tu fe no te ha salvado, sencillamente eres un religioso. ¿Te ha salvado tu fe? Ven al Salvador. ¿Te ha salvado tu fe? Adora al Salvador. ¿Te ha salvado tu fe? Ven con una humilde obediencia al Salvador, al Rey y Señor Jesucristo.